Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de TV Perú Mundo, donde vamos a dedicar la hora entera al conflicto palestino-israelí, quizás el conflicto más antiguo y complejo del mundo. Junto a Oscar Vidarte vamos a analizar y comentar lo que sucede en esa zona de Medio Oriente. Así comienza TV Perú Mundo. انا بعمل بس الموسيقى تاخد العقل، الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف، فرحان فيها ثورة ايش تقول؟ بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا. انا ما بغازل تقول، انا بغازل عقول، بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة. من هذا الحكي، من هذا الشو، من هذا الشغف، عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف. محمل بتموت على الحاجز قبل ما تعطينا الحياة، والعالم غير وجه مكمل ممشى. الاطفال التين تحت قذائف وحريق، والعالم تاركهم على هامش الطريق. واقعنا خيال بالنسبة إلكم، اللامبالاة مثل مطر مسامير وسقوف الأمام تدلف منكم. تتكسس بموسيقى شدي أذنك تحرك راسك، خلوا الحق ما بيضيع طول ما إله طالب. كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي، كمان ليلة في بلاي موسيقى مزعجة مني. ضربات الوقت طبلاتي ده نتعلم انتم مدام سنين صابرين فخلص ولا عطفة. بسلاحي نزلت مهندس الصوت، لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت. والموسيقى حق اللي ما يسكت، والحرية فتاة اللي يقول لي في أمان نرقص، في أمان نرقص، في أمان نرقص. Muy bien, como lo dijimos en la introducción, el conflicto entre palestinos e israelíes es muy antiguo y sobre todo muy complejo. Ustedes a través de las redes sociales y los correos nos han pedido que tratemos ese tema. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido, para poder entender un poquito más qué es lo que sucede en esta región y si finalmente los acuerdos de paz que se han reanudado muchísimas veces puedan llegar finalmente a lo que todos deseamos, que es una zona que Medio Oriente pues realmente consiga la paz anhelada. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Seguramente para entender la realidad entre israelíes y palestinos hay que retroceder hasta el siglo XIX o final del siglo XIX, pero seguramente para entender toda esta complejidad, como tú bien lo has señalado, hay que retroceder hasta inicios de el mismo siglo I, II después de Cristo. Y creo que vamos a hacer algo parecido. Vamos a tratar de hacer un resumen bastante amplio hasta llegar a la actualidad y el proceso actual de negociación de paz y ver su viabilidad o no. Así es, nosotros vamos a comentarles que para entender este conflicto árabe-israelí hay que remontarse a los tiempos bíblicos. Ambos pueblos provienen de un mismo patriarca, Abraham, quien tuvo 2 hijos y cuyos descendientes judíos y musulmanes se convirtieron en grandes enemigos. Veamos. A fines del 2012, el mundo fue testigo de la última gran escalada en el conflicto entre israelíes y palestinos. En respuesta a los constantes ataques desde Gaza, el Estado judío decidió bombardear la franja, dejando cientos de muertos y heridos. El enfrentamiento entre ambos pueblos desde la creación del Estado de Israel no ha cesado, pero para entenderlo hay que remontarse a los tiempos bíblicos. Salvo Dios, Abraham es la única figura de la Sagrada Escritura que disfruta de la adoración unánime de las 3 principales religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. En teoría, este extraordinario consenso debería convertir a este personaje en una especie de patriarca y en un refugio espiritual en estos tiempos de tanta desconfianza y odio. Sin embargo, la batalla no ha sido fácil. Si Abraham es realmente el padre de la fe, entonces ha dejado un disputado testamento. Según la creencia de estos 3 pueblos, Dios le dijo a Abraham que sería el gestor de una gran nación, pero él y su esposa Sara no podían tener hijos. Entonces su mujer le ofreció a su joven esclava egipcia, Agar, para que engendre un heredero. Con 86 años, Abraham tiene un hijo llamado Ismael. Pero Dios insiste en que Sara concebirá, y en un milagro que confirma la fe de Abraham, da a luz a su segundo hijo, Isaac. Celosa de Agar y del afecto que reclama Ismael a su esposo y su legado, Sara convence a Abraham para que los envíe al desierto. Pero Dios no los deja solos, y promete a Agar que Ismael será el padre de una gran nación con 12 hijos, que según la tradición son las 12 tribus árabes.
Tuvieron que transcurrir 2500 años para que los descendientes de Ismael se convirtieran en musulmanes. Un comerciante árabe llamado Mahoma y descendiente de Ismael recibe una visita divina que le hace varias revelaciones de la palabra de Dios, Alá, y funda el Islam. Todo lo que aprendió Mahoma fue recopilado en el Corán. Allí también se recogen las historias de Isaac e Ismael. Abraham acompaña a Agar hasta Arabia, donde hoy se encuentra la Meca. Allí edificó con ayuda de su hijo la Kaaba o Cubo, centro de la adoración musulmana. Aunque Isaac e Ismael son hijos de un mismo padre, el judaísmo y el islam nunca han tenido acercamientos concretos. Las grandes diferencias en sus creencias los llevaron a tomar caminos diferentes. Sin embargo, según las Sagradas Escrituras, el reencuentro de los hermanos en el entierro de su padre Abraham debe recordar a estos dos pueblos lo que tienen en común y dar paso a la reconciliación. Haciendo uso de la animación digital, la dibujante estadounidense Nina Paley ha resumido en un video de algo más de 3 minutos los 5000 años de guerras en Medio Oriente, en especial en la histórica Palestina. Con una dosis de humor, se trata de una síntesis brutal de una historia que desgraciadamente no es más que la misma historia repetida una y otra vez. Es la ambición y la codicia que despierta la tierra prometida, geográfica y estratégicamente privilegiada. Aquí se combina todo, la religión, el nacionalismo, la tribu y otros elementos que han hecho de esta región una de las más inestables y conflictivas en la historia de la humanidad. Muy bien, a lo largo de la historia, por lo menos del registro que se tiene desde la época de Cristo, que Jesús ha sido judío, nacido de acuerdo a la religión, y vemos pues que esta zona que hoy ocupa Palestina, Israel, era Tierra Santa, ¿no? Estamos hablando que por lo menos para la religión católica, cristiana, significa mucho. Sí, podemos retroceder un poquito más, porque habría que ubicar este territorio donde hoy se ubica Israel y Palestina como un territorio de paso entre dos grandes civilizaciones, lo que fue la civilización de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y la gran civilización egipcia alrededor del río Nilo, ¿no? En este territorio es donde, pues, obviamente el pueblo judío, pues, establece la tierra prometida, ¿no? Y además también el lugar, pues, solicitado, pedido por otras religiones, como la cristiana. En este contexto, vamos a ver que este territorio va a ser invadido innumerables veces. Va a ser invadido por asirios, por babilonios, por macedonios, inclusive por romanos. El pueblo judío que se establece en esta región, que logra construir en algún momento dos reinos, el reino de Judá e Israel, también una monarquía donde gobiernan David y Salomón, los judíos van a ser continuamente expulsados de su tierra. Van a sufrir el exilio continuo hasta llegar a la época romana. Estamos hablando siglos I y II ya después de Cristo. Y en este contexto romano es donde van a sufrir la gran diáspora, lo que se conoce como la diáspora judía, ¿no? Los romanos van a totalmente, a partir de una rebelión judía, van a totalmente desaparecer el Estado judío, van a expulsar a los judíos, van a destruir todo el vestigio judío. Es más, van a establecer el nombre de Palestina para esta región. Y los judíos se van a esparcir por el mundo, se van a convertir en una minoría cultural, religiosa en diferentes países del mundo. En algunos casos van a vivir con cierta armonía, en algunos casos van a ser pues perseguidos y amenazados y van a sufrir pues vejaciones. Esa es la realidad judía hasta el siglo I, II, III, y van a expandirse por el mundo. Durante la Edad Media, a partir del siglo V después de Cristo, ellos van a vivir pues continuas pues persecuciones en donde son básicamente minoría. Como los musulmanes también. Exacto. Igual va a pasar con Palestina. Palestina va a pasar bajo las manos de diferentes imperios. Va a pasar bajo la mano del Imperio Bizantino, va a pasar también bajo la mano de las Cruzadas, va a pasar por la dominación árabe, para terminar alrededor del 1500 en las manos del poder otomano.
Y el poder otomano va a tomar Palestina casi 4 siglos, desde el 1500 y pico hasta finalizando la Primera Guerra Mundial. Ajá. Entonces, hasta ahí hacemos un corte, hemos visto casi 2000 años de historia, hacemos un corte, porque va a haber un momento clave en la historia de todo el conflicto, y es básicamente la década del 80 del siglo XIX, 1880-1881. Se va a dar, en primer lugar, se va a dar la primera gran migración, Ajá, oleada de judíos, básicamente de Europa a lo que es la Tierra Prometida. Y en segundo lugar, se va a dar lo que se va a conocer el nacimiento del sionismo, con el gran padre del sionismo, Teodoro Herzl. ¿Qué es el sionismo? Ya no es solamente regresar a Tierra Prometida, no, es algo mucho más complejo, es la necesidad de crear un Estado judío. Los judíos se dan cuenta de que no pueden seguir viviendo perseguidos, amenazados, entonces es necesario crear un Estado para nosotros. claro, es regresar a la tierra donde fueron expulsados 2000 años antes. Eso vamos a cuestionarlo un minuto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1880, Ajá, 81. En 1897 se va a dar el primer congreso sionista mundial en Europa. Y ahí se va a discutir dónde hacer el Estado judío. Y aunque no lo creas, van a haber propuestas de hacerlo en Argentina, en Uganda. Es decir, lo que tú dices no es tan claro todavía. Había que establecerlo. Obviamente, la voz que predomina va a ser la voz de Palestina, por los vínculos históricos, religiosos, la tierra prometida. Obviamente, el lugar que ellos escogen es Palestina. En el tema de, a partir de 1917, estamos hablando finales de la Primera Guerra Mundial, está el mandato británico de Palestina. Cambia la situación porque es el mandato que se prolonga hasta el año 47, sí, previo a la creación de Israel. Va en las primeras 4 décadas del siglo XX va a haber un cambio fundamental en esa parte del mundo. ¿Por qué? Los judíos representan en 1890 aproximadamente el 4% de la población total. Ya para 1910 son el 10% de la población. Para 1920, ya con el fin del Imperio Otomano y el nacimiento del mandato británico, pues van a representar algo del 16% de la población. Va a ir creciendo, aún todavía son una minoría. Sin embargo, el mandato británico va a generar de alguna manera un espacio en donde los judíos van a poder llevar a cabo sus oleadas migratorias. Ajá. Ya para 1940 representan casi el 33% de la población. Hay solamente un detalle. La región antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial es un caos. Muy bien, precisamente el conflicto entre ambos pueblos, como hemos visto, además de religioso, es